la tarde, en punto. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo para todas las personas que se están uniendo a esta nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy martes seguiremos hablando de nuestras conferencias de conocimiento de sí mismo del ciclo de fase A. Hoy vamos a ver la conferencia número 36, la meditación y los koanes, y es una conferencia netamente práctica, es decir, es una conferencia que nos va a hablar de una práctica muy importante que vale la pena que todos nosotros aprendamos a desarrollar, porque nos va a permitir conectarnos con las dimensiones superiores de la naturaleza o las dimensiones superiores del universo, la sexta y la séptima dimensión. Vamos a poder experimentar a través de la práctica que vamos a aprender hoy algo que se llama el Samadhi o el vacío iluminador. Esta experiencia nos va a permitir conectarnos directamente con nuestro ser uno con nuestro ser, con nuestra conciencia, sentir la felicidad que se siente al estar conectado con esa parte espiritual. Y de esta forma, cuando volvamos al mundo físico, vamos a sentir una necesidad mayor, una necesidad y una voluntad mayor para trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. No solo recibimos sabiduría en esas dimensiones superiores, sino que también vamos a recibir mucha fuerza para el trabajo interior. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a explicar cómo se hace esta práctica. Vamos dando la bienvenida a aquellas personas que se van conectando. Ya está con nosotros Guido Antonio Moreno Lenis. Un cordial saludo para Guido Antonio. También se encuentra con nosotros Erika Urbano, nos dice buenas tardes, saludos desde Cali. Bueno, un saludo para ti, Erika, y para todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra transmisión. Les recuerdo también a las personas que se van conectando que aquí en nuestra página de conferencias Conocimiento de sí mismo en Facebook estamos emitiendo todos los días conferencias en vivo. Los días lunes estamos emitiendo las conferencias de la fase B, que son conferencias un poco más profundas para las personas que ya han visto las conferencias de la fase A. El día martes y jueves tenemos un ciclo de conferencias, que es el que estamos dictando actualmente, en el cual pues vamos a la conferencia número 36, que es la que vamos a ver el día de hoy. El día miércoles también estamos viendo un ciclo de conferencias de fase A, un poco más adelantado, el miércoles a las 6 de la tarde y el viernes a las 4 de la tarde. El jueves sigue este mismo ciclo y el día viernes a las 6 de la tarde estamos haciendo prácticas guiadas y explicaciones, estudios para profundizar los temas vistos en las conferencias. También tenemos otro ciclo de conferencias en las tardes, los martes y miércoles a las 4 de la tarde. Y tenemos también un ciclo de conferencias los fines de semana, los sábados y domingos a las 6 de la tarde. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos los días se está subiendo contenido en vivo a esta página de Facebook de Conferencias Conocimiento de sí mismo, y ustedes pueden escoger los horarios que más les gusten, que más sean acordes al tiempo que ustedes tienen. Por acá también ya está con nosotros Cristian Rafael. Una buena tarde para Cristian, para Carlos Fernando, que nos saluda desde Bogotá. José Edgar también nos saluda desde Querétaro, México. Henry Zapata también nos está saludando. José Ramírez, bueno, bienvenidos todos. Heriberto Rentería también ya está con nosotros, nos dice hola, bendiciones. Bueno, yo creo que ya es hora de empezar a hablar de este tema. Les recuerdo que vamos a hablar de la conferencia número 36 de la fase A, la meditación y los koanes, o meditación y koanes. Ya habíamos hablado en una anterior conferencia acerca de la meditación, que fue la conferencia número 22, pero la conferencia número 22 nos enseñaba otra técnica de meditación llamada la meditación reflexiva. Entonces, hoy vamos a hablar de la meditación de koanes, que es una práctica que nos va a llevar directamente a las dimensiones superiores y a experimentar eso que se llama el Samadhi o el vacío iluminador, la felicidad que se siente en esas dimensiones superiores. Por acá también ya llegó Carlos David Chaparro, está con nosotros. Muy buenas tardes para Carlos David, para la Flor de Vainilla, que nos saluda desde Colima, México, para Jacqueline, que está con nosotros desde Puebla, México, y para Idania, que se encuentra con nosotros también desde Canadá. Bueno, un saludo para todos. Comenzamos entonces a hablar de este tema, la conferencia número 36, la meditación y los koanes. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de hablar de esta conferencia? Pues hoy más que todo vamos a hablar de la técnica, de la herramienta. Vamos a aprender la técnica que nos va a permitir conocer y experimentar las dimensiones superiores de la naturaleza, la sexta y la séptima dimensión.
Recordemos que esta sexta y esta séptima dimensión son las dimensiones del amor y la sabiduría. En la sexta dimensión encontramos el amor, la conexión con nuestra alma divina, con nuestro ser, con el amor que hay dentro de nosotros o que nos está esperando. Y en la séptima dimensión encontramos la sabiduría, encontramos a nuestro Padre, a nuestro ser y toda la sabiduría universal. Tener acceso a esas dimensiones es realmente un privilegio, más en este momento en el que nosotros todavía no hemos eliminado totalmente nuestro ego. Ni siquiera hemos eliminado gran parte de nuestro ego. Hasta ahora estamos empezando ese proceso de eliminación y que nos den la oportunidad, a través de una práctica como esta, de experimentar, así sea por unos segundos, así sea por unos momentos, esa experiencia de lo real, esa experiencia de la verdadera felicidad, pues es algo magnífico, que vale la pena que aprovechemos. Esta práctica que vamos a aprender hoy es una práctica muy sencilla, cualquiera de ustedes la puede realizar. Es tan sencilla como hacer un desdoblamiento astral, no tiene mayor grado de dificultad. Es importante que antes de empezar a hablar de la práctica del día de hoy, hablemos también un poco acerca de los conceptos que tenemos sobre esta práctica. A mí personalmente me pasó durante mucho tiempo que no hacía esta práctica porque la consideraba muy difícil, porque la consideraba para gente avanzada, porque consideraba que si ni siquiera tenía un dominio total de lo que era el desdoblamiento astral, pues para qué iba a pensar en subir a las dimensiones, a la sexta y a la séptima dimensión. Y estos conceptos pues me estancaron en esta práctica por mucho tiempo. Entonces la invitación es a que rompamos esos conceptos. Realmente las limitaciones que nosotros tenemos están dentro de nosotros mismos, están en nuestra mente. Y si nosotros dejamos que esas ideas fijas y esos conceptos se adueñen de nuestra mente, pues no vamos a poder avanzar. Entonces hay que romper desde este mismo instante, desde este mismo momento que vamos a aprender la práctica, tenemos que romper todo concepto acerca de que esta práctica es difícil, porque no es difícil, es igual de sencilla que sacar un desdoblamiento astral. Debemos romper el concepto de que esta práctica la podemos hacer ya cuando dominemos el desdoblamiento astral. No, ustedes pueden inclusive tener primero una experiencia de estas antes de tener un desdoblamiento astral consciente, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces desde ya ustedes pueden llegar a practicarla, no hay ninguna dificultad, no hay ningún procedimiento difícil, sino que simplemente es aprender la herramienta y tener la disposición, el tiempo, el ánimo para realizar la práctica. Simplemente es eso. Bueno, ya rompiendo esos conceptos, pues vamos a hablar ahora sí de cómo, en qué consiste esta práctica que es la meditación. Bueno, primero que todo vamos a definir un poco lo que es la meditación de forma general. Hablamos de que la meditación está relacionada con el silencio de la mente. Y en ese silencio de la mente puede llegar la sabiduría. Hay un canal secreto que conecta nuestro corazón, que es donde llega la sabiduría de la intuición, con nuestros centros superiores de conciencia, con los centros emocional superior y el centro intelectual superior. A través de la meditación nosotros logramos conectar ese canal secreto, ¿sí? O sea, logramos conectar lo divino, que es nuestro ser, nuestra sabiduría y amor, que son nuestro padre y nuestra madre, conectarlos con nuestro corazón, ¿sí? Con nuestra intuición, que es la capacidad de saber sin pensar, es la sabiduría que nosotros sentimos en el corazón, ese chispazo de comprensión que tenemos cuando hacemos determinadas prácticas. La meditación es la práctica que más nos va a conectar con esa sabiduría interior, que más va a abrir ese canal que conecta la sabiduría del ser con nosotros mismos, con nuestra propia manifestación acá en este mundo físico. Y es por eso que vale la pena que nosotros aprendamos a meditar. La meditación es el medio para llegar a la sabiduría. A través de este tipo de prácticas, como la que vamos a aprender el día de hoy, vamos a tener la posibilidad de conectarnos con la sabiduría del ser y tener acceso a toda la sabiduría universal, a todo lo que necesitemos. En este momento nosotros podemos tener muchas dudas, no sabemos qué hacer ante determinadas situaciones, no sabemos qué decisión tomar en nuestra vida, y esa sabiduría está dentro de nosotros mismos, pero hay un canal que conecta este momento de reflexión, de instante en el que nosotros estamos, el instante, con esa sabiduría, y ese canal tiene que ver con esta práctica que es la meditación. Bueno, hay diferentes tipos de meditación y es importante que diferenciemos cuál es la meditación trascendental, que realmente busca cambios, con la meditación contemplativa, que no busca cambios. Ustedes se van a dar cuenta que en el ámbito donde ustedes vivan, donde ustedes se encuentran, muchas personas hablan de este término de la meditación. Y si ustedes entran, por ejemplo, a internet,
y buscan en YouTube, van a encontrar muchísimos videos o muchísima información sobre la meditación. Entonces hay gran cantidad de información y para muchas personas la meditación simplemente es un estado de relajamiento o un estado de relajación que nos va a permitir sentirnos bien. Eso es lo que muchas personas creen que es la meditación. Pero ese tipo de meditación, que es llamada también la meditación contemplativa, no busca cambios. Entonces, ¿qué pasa? La persona va a sentirse mejor, va a sentirse bien, va a sentirse relajado, va a llegar a un estado muy parecido a lo que nosotros enseñamos acá cuando hacemos la relajación. Antes de cualquier práctica siempre hacemos un proceso de relajación para que la persona se sienta distensionada. Entonces, eso es la relajación, pero hay muchas personas que lo confunden con la meditación y piensan que simplemente llegar a ese estado de relajación ya es la meditación. Pero no, eso simplemente es un estado que nos hace sentir un poco mejor, pero no nos está generando cambios. Seguimos siendo las mismas personas después de hacer una práctica de meditación contemplativa. Este tipo de meditación contemplativa nos invita, por ejemplo, a que nosotros escuchemos música relajante o a que nos imaginemos que estamos en un lugar muy, muy tranquilo, que caminemos por una playa, por un bosque. Este tipo de relajación nos invita a eso, de meditación nos invita a relajarnos, pero no nos invita a hacer cambios. En este conocimiento de sí mismo, nosotros nos vamos a enfocar en la meditación trascendental y vamos a explicar dos tipos de meditación trascendental. La reflexiva, que ya la explicamos en la conferencia número 22, que nos permite hacer cambios a través de la reflexión, recordando escenas y encontrando detalles de nuestros propios defectos hasta llegar al silencio de la mente, hasta agotar el proceso de respuestas de la mente. Cuando nosotros empezamos a hacerle preguntas, a indagar acerca de un defecto, como si fuéramos unos detectives, llegará el momento en que ese defecto ya no tiene nada que respondernos, se queda en silencio, ya hemos eliminado gran cantidad de detalles y en ese silencio nuestro ser, nuestra conciencia puede mandarnos chispazos de sabiduría. Esa es la meditación reflexiva, que es una práctica que se debe hacer todos los días. Y hoy también vamos a hablar de otro tipo de meditación trascendental, que es la meditación de koanes. Esta meditación también nos va a ayudar a tener un cambio o busca cambios. Siempre que nosotros hacemos una meditación trascendental, sea reflexiva o sea la meditación de koanes, después de una meditación de esta no vamos a seguir siendo las mismas personas. Esa es la diferencia con la meditación contemplativa. Ustedes hacen una meditación reflexiva y comprenden cosas sobre su propia psicología y esa sabiduría o esa comprensión hace que ustedes ya no cometan los mismos errores, no caigan en las mismas en las mismas dificultades, en las mismas pruebas, en los mismos errores y logren actuar de una forma diferente en su diario vivir. Eso lo hace la reflexiva. Con la meditación de koanes, ustedes lo que van a hacer es que van a lograr escaparse a la sexta y a la séptima dimensión. Cuando lleguen a esa sexta y esa séptima dimensión, su conciencia va a tener la posibilidad de recibir una gran cantidad de sabiduría, de comprensión, de fuerza. Y esa comprensión y esa fuerza va a hacer que cuando ustedes bajen de esa experiencia ya no sean las mismas personas. Tengan una voluntad mucho mayor para trabajar sobre sí mismos, tengan una claridad o una comprensión muy amplia acerca de cuál es el camino para llegar a la autorrealización, tengan menos interés en identificarse o en fascinarse con las cosas externas que antiguamente les generaban mucho interés. Después de una experiencia de esas, ustedes bajan y ustedes ya no tienen interés por eso. De pronto les interesaban los videojuegos o de pronto les interesaban la televisión, las noticias, etcétera, la política. Pero después de experimentar lo que es realmente estar conectado con nuestro ser y la felicidad que se siente de conectarnos con nuestro ser, ya no bajamos y ya eso no nos interesa, no nos llama la atención. Ya ahora queremos utilizar nuestro tiempo para conectarnos con nuestro ser y volver a sentir esa felicidad. Entonces se genera un cambio en el mismo instante en que logramos hacer esta práctica y por eso es tan importante que la aprendamos a realizar. Bueno, entonces empecemos a hablar un poquito acerca de esto, de cómo se hace la práctica de meditación trascendental a través de koanes. Aquí en este caso lo que queremos es entrar a la sexta y a la séptima dimensión. Ese es el objetivo. Dentro de la sexta está el mundo causal o el mundo de las causas. Allá podemos ir a través de esta práctica, también podemos ir a la sexta superior, que es el mundo búdico, donde vamos a sentir una conexión directa con nuestro ser, o podríamos ir a la séptima dimensión, donde nos vamos a sentir uno con todo lo existente, ¿sí? Con toda la sabiduría universal. Bueno, entonces, en este momento nosotros nos encontramos acá, en el mundo físico, y lo que tenemos que hacer es que nuestra conciencia se
escape de acá y logre subir hacia las dimensiones superiores. Lo vamos a ver de nuevo acá en esta gráfica. Lo miramos. Ustedes acá se van a dar cuenta cómo esta esencia empieza a subir por cada uno de estos planos, o esta representación de estas dimensiones, la parte vital, física vital, astral, mental, causal, y llega acá a la parte búdica y átmica, que son las dimensiones superiores. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con esta práctica. Ese va a ser el objetivo de esta práctica: pasar del mundo físico a la gran realidad, ir subiendo a las diferentes dimensiones, porque dentro de nuestro cuerpo físico están representadas todas las dimensiones de la naturaleza. Acá está la tercera dimensión, acá está la cuarta, acá está la quinta, acá está la quinta, la sexta inferior, acá está la quinta inferior, acá está la quinta superior, acá está la sexta inferior y acá está la sexta superior y la séptima. Entonces la idea es lograr llegar a esa sexta y a esa séptima dimensión. Quien va a poder escaparse a esa sexta y a esa séptima dimensión va a ser nuestra conciencia, porque es obvio que nuestro ego no va a poder llegar allá. Nuestro ego es demasiado pesado, nuestro ego es demasiado material, no pertenece a las dimensiones superiores y obviamente no va a poder llegar hasta esas dimensiones superiores. La única que puede escaparse y llegar hacia esas dimensiones superiores es nuestro 3% de conciencia, que es lo único que se asemeja a esas dimensiones superiores, es la parte divinal que todo ser humano tiene adentro. Pero en este momento esa parte divinal, ese 3%, está completamente envuelta por nuestros defectos psicológicos, y esos defectos psicológicos no la dejan subir a las dimensiones superiores. Entonces vamos a aprender hoy una técnica a través de la cual vamos a poder escaparnos de los defectos para poder salir o subir a esas dimensiones. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando logremos llegar allá? Cuando logremos llegar a esos cielos, o a esa sexta y a esa séptima dimensión, pues vamos a experimentar lo que se siente ser realmente feliz. Lo primero que ustedes van a sentir es que están en un plano superior, van a sentirse por encima de las nubes, pero como si ustedes salieran de un astral y lograran llegar más allá de las nubes en el astral. Van a llegar a un lugar en el que hay muchos colores. Los colores son mucho más fuertes que los que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el mundo físico o en el mundo astral. Van a sentir una paz impresionante, una paz muy grande, se van a sentir completos. Van a sentirse uno con su ser, van a sentir que su ser está ahí con ustedes, que son uno con su ser, y eso les va a permitir sentir una plenitud grandísima. Y ustedes no van a querer salir de ahí, no van a querer bajar de esa plenitud en la que se encuentran, no van a querer volver a la tercera dimensión, pero pues como todavía tenemos ego, llegará el momento en que tengamos que regresar. Allá en esa sexta y en esa séptima dimensión vamos a recibir de sabidurías directas de nuestro ser, y esa sabiduría que nos va a dar nuestro ser nos va a servir muchísimo en nuestro trabajo interior. Después de que nosotros lleguemos al mundo físico, esa sabiduría que recibimos allá nos va a ayudar muchísimo a tener mayor voluntad para el trabajo interior, mayor fuerza para los 3 factores. Vamos a tener comprensiones que no hubiéramos podido tener ni siquiera en el mundo causal o en el mundo mental o en el mundo astral, sino que solo pueden llegar a través de esa sexta y esa séptima dimensión. Pero lo que más van a sentir ustedes es esa conexión con su ser. ¿Sí? Entonces, bueno, lo vamos a mirar acá de nuevo porque creo que lo tenía en miniatura. Aquí lo que más van a sentir ustedes allá en esa sexta y séptima dimensión es que ustedes se van a dar cuenta que les faltaba algo. Acá en este momento nosotros pues sabemos por teoría que tenemos que unirnos a nuestro ser, pero todavía no sentimos tan fuerte ese vacío, ¿sí? De alguna otra forma nos sentimos completos, y más de pronto cuando estamos con nuestra pareja. Pero cuando ya estamos allá en esa sexta y séptima dimensión y logramos sentir la conexión con nuestro ser, logramos sentir esa felicidad de ser uno con nuestro ser, ahí es donde realmente nos damos cuenta que sí nos hacía falta algo, ¿sí? Que sí estábamos muy lejos de sentir lo que es realmente la felicidad. Estábamos tan acostumbrados a experimentar simplemente los placeres momentáneos, que es algo tan efímero y tan insignificante, que no conocíamos lo que realmente era la felicidad. Pero al estar allá vamos a sentir por un momento lo que es realmente la felicidad, y cuando nosotros regresemos a esta tercera dimensión,
o regresemos a este mundo físico, entonces va a aumentar muchísimo la necesidad de querer volver a sentir esa conexión con nuestro ser. Vamos a sentirnos más vacíos, vamos a sentirnos que realmente sí nos falta algo importante, que estamos muy lejos de esa felicidad. Ya el placer no nos va a generar ese interés que nos generaba antes, porque ya lo vemos algo demasiado efímero, insignificante, bajo a comparación de lo que es la felicidad. Y al tener esa comprensión, eso nos va a animar muchísimo a trabajar sobre nosotros mismos. Ese es el principal objetivo de esta práctica, además de toda la sabiduría que vamos a adquirir allá en esas dimensiones superiores. Bueno, entonces hay un impedimento, como les decía hace un momento, que no nos va a dejar escaparnos a las dimensiones superiores y es nuestro ego. ¿Sí? Al ego no le interesa que nosotros podamos llegar a esos cielos, a esos mundos de felicidad y de sabiduría. Y por lo tanto, pues él se va a atravesar ahí, como ustedes lo ven acá en este gráfico, para no dejarnos pasar. Acá está la esencia queriendo llegar a esas dimensiones superiores y el ego va a estar ahí molestando. La forma como el ego va a atravesarse en nuestro camino es principalmente a través de la mente, ¿sí? Pues obviamente él domina todos nuestros centros, pero la mente hablando, la mente opinando, la mente recordando, futurizando, no nos va a dejar escaparnos a esas dimensiones superiores. Es por eso que lo que vamos a hacer hoy, o la técnica que vamos a aprender, es una técnica que nos va a permitir amordazar el ego. O sea, ustedes lo que van a hacer es que van a amarrar a todos esos defectos, los van a amordazar, los van a encerrar, y ya cuando los tengan encerraditos y amordazados, ustedes se van a poder escapar a las dimensiones superiores. Para poder amordazar el ego, tenemos que darnos cuenta que todos los yoes trabajan en dos polos, como lo vemos acá. Si recuerdan la conferencia de la ley del péndulo, nosotros estamos sometidos a esa ley que nos genera el vaivén de un polo a otro. Los yoes también están sometidos a esa ley. Por eso hay una parte activa de los yoes, que es la que hace que esos yoes sean activos, que hablen, que sientan placer, que quieran actuar. Esa es la parte activa del yo. ¿Sí? Por ejemplo, dentro del yo ladrón, la parte activa es el que quiere robar. Dentro del yo enamorado, pues la parte activa es el que se siente enamorado, etc. Pero todos los yoes tienen un polo opuesto, que es el polo negativo. Entonces acá ya encontramos la pasividad, el dolor, la decadencia y el materialismo. Si el polo activo era el que quería robar, el ladrón, acá el polo pasivo es el que se cree honesto, ¿sí? No roba, pero sí critica a los demás, ¿cierto? Si acá estaba la supuesta felicidad o el placer, por ejemplo, de compartir con los demás, acá está la tristeza y el sufrimiento por la soledad. Si acá está el enamoramiento hacia esa persona que creemos que es el amor de nuestra vida o hacia nuestra pareja, acá está el odio, el resentimiento, cuando pasamos al otro extremo del péndulo. Sabemos que es el mismo defecto, simplemente que se está moviendo de un extremo a otro extremo del péndulo. Todos los defectos se mueven de un extremo al otro extremo del péndulo. Acá está el yo alcohólico, por ejemplo, que le gusta tomar, y acá está el abstemio, que no le gusta y que odia a los que toman y que siente fastidio por las personas que están tomando, pero es el mismo defecto que se está alimentando en el otro polo. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué tiene que ver esto con la práctica que vamos a aprender el día de hoy? Pues que nosotros necesitamos activar a todos los yoes, ¿sí? Para que cuando los activemos a todos o los hagamos salir a todos, tanto los yoes activos como los yoes pasivos, ahí podamos encerrarlos o amordazarlos. Y de esa forma no haya ningún defecto que se nos vaya a atravesar en el camino para llegar a las dimensiones superiores. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Sí? Suena muy chévere poder coger a esos yoes y amordazarlos a todos, tanto los del polo pasivo como los del polo activo, y poder escaparnos a las dimensiones superiores. Pues hay una fórmula muy sencilla para lograr este objetivo y la vamos a estudiar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a activar con un pensamiento evolutivo, vamos a activar todos los yoes activos de nuestra mente. ¿Qué es un pensamiento evolutivo? Pues vamos a imaginar, por ejemplo, que una planta sembramos una semilla y la planta empieza a germinar, a crecer, a desarrollarse, hasta que llega a su máximo esplendor. Eso es un pensamiento evolutivo. También lo vamos a poder hacer con una persona, con un animal, hasta con una casa que queramos construir y que luego va a llegar a su decadencia. Entonces, después de que ya llega a su máximo esplendor esta planta o esta persona o ese animal o esa casa, vamos a colocar el pensamiento involutivo.
Y con el pensamiento involutivo vamos a activar todos los yoes pasivos, o sea, los yoes del otro polo del péndulo. Los yoes derrotistas, los yoes pesimistas, los yoes tristes. Acá están todos los alegres, los activos, los que quieren hacer. Y acá están todos los que no quieren hacer, los que se sienten débiles, los que son pesimistas, los que se sienten tristes, etc. Entonces, esos también los vamos a activar con el pensamiento involutivo. Entonces, ahora esa plántica que ya había llegado a su máximo esplendor va a empezar a desvanecer, va a empezar a perder su fuerza, va a empezar a caérsele sus hojas, va a dejar de alimentarse lo suficiente, va a empezar a decaer hasta que llegue a su muerte. Eso es activar, a través de un pensamiento evolutivo e involutivo, activar los yoes positivos y negativos de nuestra mente. Cuando nosotros logremos activar estos dos yoes, ¿sí? Estos dos tipos de yoes, los vamos a amordazar, ya vamos a hablar de cómo, y esta conciencia que está acá va a poder pasar hacia las dimensiones superiores. Pero sigamos profundizando un poco. ¿Cómo vamos a amordazar a los yoes? Sería la pregunta, porque sí, ya sabemos que le ponemos un pensamiento evolutivo y un pensamiento involutivo, pero ¿cómo los amordazamos? Cuando se da el pensamiento evolutivo y el pensamiento involutivo, el resultado es algo que se llama la síntesis del pensamiento o la quietud de la mente. La mente queda en silencio, queda quieta. Cuando ustedes van a comenzar la práctica, ustedes se van a dar cuenta pues que van a haber una cantidad de actividad en su mente, pensamientos, recuerdos, la mente diciendo una cosa, la otra. Ustedes hacen su relajación del cuerpo físico, de la mente, y eso la quieta un poquito, pero sin embargo sigue muy activa. Todos los yoes están muy activos. Pero ya cuando ustedes logran hacer este pensamiento evolutivo y este pensamiento involutivo, logran una quietud mucho mayor de la mente. Llegan a eso que se llama la síntesis del pensamiento. Y estando en ese punto, en ese silencio, en esa síntesis, ustedes van a lanzar algo que se llama un koan. ¿Qué es un koan? Un koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica. Es una frase que no tiene respuesta para la mente. Inmediatamente este koan lo que va a hacer es que va a bloquear a todos los yoes que acaban de salir, ¿sí? Los yoes todos se quedan detrás de ese koan, buscando la respuesta a ese koan. Entonces, ¿qué es una frase sin respuesta? Por ejemplo, hay diferentes koanes, vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, uno de los koanes que podemos utilizar es el del aplauso. Si yo aplaudo, eso genera un sonido, ¿cierto? Entonces el koan sería, bueno, ¿cuál es el sonido? ¿O cuál es el sonido que corresponde a esta mano? ¿Cuál es el sonido que hizo esta mano en ese sonido total de las dos palmas? Es difícil saber cuál fue exactamente el sonido de esta mano, ¿cierto? Entonces es una frase que para la mente no tiene respuesta. Otro de los koanes que podemos utilizar es, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Es algo que deja la mente bloqueada, pues, no sabe qué responder. Posiblemente los defectos pueden llegar a responder cosas, pero ninguna de las respuestas de los defectos es coherente. Ninguna de las respuestas de los defectos es la verdad, porque la verdad solo está en las dimensiones superiores. Y la respuesta a ese koan solo lo vamos a encontrar allá. Entonces, si el defecto llega a dar una respuesta boba, no, pues la unidad se reduce a la unidad, por ejemplo. Nosotros no le ponemos cuidado y seguimos buscando la respuesta. Otro koan que podemos utilizar es ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Es un koan, una frase sin respuesta. Ustedes pueden escoger koanes. Es preferible que escojan el koan que para ustedes genere menos respuestas en la mente, que realmente los deje más bloqueados. Hay koanes que para algunas personas la mente termina respondiendo, ¿sí? Intelectualmente, pero para otros no. Entonces ustedes tienen que tratar de buscar el koan que más silencio, más bloqueo le genere a su mente. Otro koan puede ser ¿dónde está el vacío? Y otro que a mí me gusta mucho, realmente, que me parece muy interesante porque realmente no le encontraría respuesta, es ¿quién creó a Dios? Sí, si Dios lo creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Quién lo creó? ¿Qué había antes de Dios? Es un koan que me gusta muchísimo porque mi mente personalmente no le encuentra como una respuesta clara a esa pregunta, entonces es muy efectivo. Listo, ustedes pueden inventarse más koanes, frases sin respuestas que hagan que su mente quede como en shock
¿sí? Que no sepa qué responder o que se queden todos los yoes preocupados buscando esa respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mirar acá en esta gráfica. Cuando los yoes quieran venir, el koan lo que hace es que cuando los yoes quieran venir a atravesarse, el koan les va a poner una barrera y la conciencia se va a poder escapar hacia las dimensiones superiores. Ese va a ser el efecto del koan. Lo vamos a mirar de nuevo. Los yoes quieren entrar, el koan no los deja entrar y la conciencia inmediatamente puede escaparse. Se va a escapar por un túnel de luz que es nuestra columna vertebral. Normalmente cuando ustedes sientan ese escape van a sentir como un vértigo o una ansiedad. Tienen que relajarse y dejarse llevar. No sentir miedo, porque hay personas que cuando están llevando a cabo este proceso, cuando está subiendo esta esencia, empiezan a sentir un vértigo porque están saliendo y sienten miedo de irse allá hacia esa luz, porque van a también poder visualizar una luz acá en los centros superiores, sea acá en el centro emocional superior o en el intelectual superior, van a poder visualizar una luz y van a sentir que se van hacia allá. Pueden llegar a sentirse absorbidos por esa luz que se los lleva y eso les va a generar un vértigo, un terror a algunas personas. A otras, por el contrario, les genera esa ansiedad de querer ya meterse allá, pero esa ansiedad también les puede generar como una dificultad para dejarse llevar. Lo correcto es que en ese momento, cuando nosotros empezamos a escaparnos hacia esa luz que podemos visualizar o sentir, o hacia ese vacío, o hacia esas dimensiones superiores, tenemos que estar muy relajados, muy tranquilos, ni con una ansiedad y desespero por ya querer salir, ni tampoco con un miedo o terror porque sienten que están saliendo. Ninguna de esos dos extremos debería estar ahí, sino que la persona simplemente se va a relajar y se va a dejar llevar. Eso es lo correcto. Entonces vamos a mirarlo acá de nuevo. Los yoes se van a amordazar y la conciencia va a poder escaparse hacia las dimensiones superiores. Es muy sencillo el ejercicio, realmente no tiene nada de complicado. Simplemente hago mi pensamiento evolutivo, involutivo, llego a la quietud y en ese momento en que llego a esa quietud, ahí mismo tengo que lanzar el koan. No me puedo demorar, porque si ustedes se demoran un poquito, la mente empieza a hablar y habla un solo efecto, un solo pensamiento, dice algo y ya los otros empiezan a meter a opinar sobre lo que se dijo. Y cuando se dieron cuenta, ya está otra vez la situación como estaba acá, ¿sí? Ya otra vez queda todo esto lleno de efectos y la esencia no se puede escapar. Por eso cuando ustedes lleguen a esa quietud o lleguen a esa síntesis, en ese mismo momento tienen que lanzar el koan. Solo pueden utilizar un koan. ¿Sí? No vamos a utilizar varios koanes al mismo tiempo, sino que van a escoger uno solo. Por ejemplo, ¿quién creó a Dios? Y utilizan solo ese koan. Lo pueden repetir varias veces buscando la respuesta. Ya cuando ustedes lanzan el koan, llegan a la quietud y lanzan el koan, ustedes van a concentrarse en los centros superiores. Pueden concentrarse acá en el centro emocional superior o en el centro intelectual superior. Y cuando se concentren ahí, ustedes van a poder experimentar varias cosas, van a poder ver una luz, por ejemplo, una luz muy fuerte acá, o también la van a poder ver acá, visualizar. Tienen los ojos cerrados, pero la pueden ver. O ven al frente de ustedes una luz muy grande, que está como en la parte superior. O también pueden sentir, simplemente pueden sentir algo muy fuerte en los centros superiores que los quiere absorber y que se los quiere llevar. Entonces vamos a lanzar el koan y a tratar de encontrar la respuesta. La respuesta solo está acá, en las dimensiones superiores, que están representadas en estos centros. La respuesta no la tienen los yoes. Los yoes pueden estar hablando allá lo que quieran, dando respuestas intelectuales, pero sabemos que esa no es la respuesta. Entonces vamos a estar concentrados en buscar la respuesta de nuestro ser, de nuestros centros superiores. Y vamos a seguir a la expectativa, buscando, haciendo la pregunta y tratando de encontrar esa respuesta, dejarnos llevar por esa respuesta, hasta que logremos empezar a sentir unos síntomas que nos van a llevar hacia ese escape de las dimensiones superiores. Bueno, hablemos ahora sí de cuáles son los pasos para la práctica y ahí vamos a ir aclarando un poco más cómo se hace cada uno de estos pasos. Lo primero que vamos a buscar es un lugar tranquilo. Es importante que el lugar sea tranquilo y que esté silencioso porque pues ustedes están en medio de la práctica y escuchan un ruido muy fuerte y pues van a desconcentrarse, ¿cierto? Entonces lo ideal es que sea un lugar silencioso donde no vayan a interrumpirlos. Puede ser su alcoba. Ustedes pueden darle a ese lugar, le pueden dar
le puede generar una magnetización. Cuando ustedes empiezan a hacer muchas prácticas en un mismo lugar, sea su alcoba o un cuarto de prácticas que ustedes tienen, eso genera una magnetización muy bonita que hace que siempre que ustedes entren en ese lugar sientan un anhelo por hacer esas prácticas. Entonces, busquen ese lugar. Si es su alcoba, si es la sala de su casa, si es una alcoba especial que tienen para eso, pero lo importante es que sea un lugar tranquilo, que no vayan a tener interrupciones durante la práctica. Bueno, como en todas las prácticas, el segundo paso pues es hacer nuestro cierre. Entonces vamos a hacer la conjuración del Belilín y el círculo mágico para estar completamente protegidos. Vamos a expulsar todas las energías negativas y luego vamos a hacer nuestro cierre para que esas energías no puedan ingresar y estemos en una total protección y armonía para nuestra práctica. Luego vamos a hacer una súplica a nuestro ser interno, a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para que nos asista en esta práctica de meditación de Cuanes, ¿sí? La súplica puede ser: Padre mío, Señor mío y Dios mío, Madre Divina, les pido humildemente me asistan en esta práctica de meditación y Cuanes, me permitan escaparme a las dimensiones superiores, experimentar la sabiduría y el amor que allá se siente, ¿sí? O cada uno pues tiene la forma de comunicarse con su ser, cada uno va a buscar las palabras para comunicarse con su propio ser interno, con su Madre Divina, para que los asista en esta práctica. Ya después de haber hecho el proceso de la petición, vamos a hacer una relajación. La relajación se va a dar en 3 fases, que es la relajación de la emoción, de la mente y del cuerpo físico. Para relajar la emoción simplemente vamos a respirar profundamente. Esto es muy efectivo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han comprobado. Lo hemos utilizado en muchas prácticas guiadas. Respiramos, inhalamos lo más profundo que podamos, retenemos y exhalamos, ¿sí? Eso hace que nuestra parte emocional pues se relaje. Todas las emociones de agrado, desagrado, de ansiedad que tengamos en el momento de iniciar la práctica, pues vamos a aminorarlas. Luego viene la relajación de la mente. Para relajar la mente vamos a utilizar nuestro oído y nuestra atención para escuchar los sonidos que se encuentran a nuestro alrededor, desde los más cercanos hacia los más lejanos. Entonces podemos empezar por escuchar el sonido de nuestro corazón, que sería el más cercano, o el sonido de nuestra respiración. Luego empezamos a alejarnos y a experimentar o a escuchar el sonido de lo que está a nuestro alrededor, de las cosas que están cerca. De pronto, si tenemos algún dispositivo a nuestro lado que está generando algún sonido, algo, entonces lo tratamos de escuchar y cada sonido que vamos escuchando lo vamos dejando ir y buscamos un sonido más lejano. Luego ya empezamos a tratar de escuchar lo que hay en nuestra casa, de pronto los sonidos que hay, por ejemplo, en la cocina, el sonido de la nevera, todos los sonidos que puedan haber en nuestra casa, vamos escuchando un sonido, lo dejamos ir y buscamos otro más lejano. Y así sucesivamente. Luego ya empezamos a escuchar los sonidos de la calle, ¿sí? Los sonidos del exterior de nuestra casa y buscamos cada vez sonidos más lejanos. Eso hace que nuestra mente se concentre ponga toda su atención en buscar esos sonidos y eso tranquiliza muchísimo la mente, la deja, digamos que de alguna otra forma relajada, tranquila. Sin embargo, pues ya con el pensamiento evolutivo e involutivo, pues la vamos a terminar de dejar en silencio, de tranquilizar. Bueno, y después hacemos una relajación de nuestro cuerpo físico. No es necesario que la relajación sea muy larga, puede ser muy corta. Acá lo importante es utilizar la imaginación. Entonces, vamos a imaginar cada una de las partes de nuestro cuerpo y vamos a imaginar cómo se van relajando. Podemos hacerlo con una luz verde, fluorescente, cálida, que va ingresando por cada parte de nuestro cuerpo, o lo podemos hacer también simplemente sintiendo y soltando cada una de las partes de nuestro cuerpo. Lo importante en esta práctica de relajación del cuerpo físico es utilizar la imaginación consciente, o sea, ir imaginando cada parte de nuestro cuerpo y comenzar siempre por la parte derecha. Entonces vamos a comenzar por nuestro pie derecho, los dedos de nuestro pie derecho, la planta del pie, todo el pie derecho, lo sentimos, lo soltamos, luego sentimos nuestro tobillo, lo soltamos, luego sentimos toda nuestra pierna o nuestra pantorrilla, nuestra rodilla, la soltamos y así sucesivamente. Vamos sintiendo e imaginando cada una de las partes de nuestro cuerpo y la vamos soltando. Esa es una forma. O como les decía, con la luz verde, imaginamos que una luz verde fluorescente, cálida, ingresa al pie, sentimos su calidez, imaginamos cómo rodea, cómo
cómo invade completamente nuestro pie y lo relaja, luego empieza a ascender hacia el tobillo, hacia la pierna, llega a la rodilla, a la cadera, y sentimos cómo va relajando cada parte. Luego lo hacemos con el pie izquierdo, la pierna izquierda, luego con la mano derecha y nuestro brazo derecho, luego nuestra mano izquierda y nuestro brazo izquierdo. Luego seguimos imaginando desde nuestra cadera, seguimos ascendiendo por todos nuestros órganos internos, nuestro tronco. Lo hacemos también con nuestra espalda baja, media, alta. Hacemos también el proceso imaginativo con nuestros hombros, con nuestro cuello, los lugares donde más se acumula tensión en nuestro cuerpo, los vamos imaginando y los vamos soltando, o vamos imaginando que esa luz ingresa y los relaja, como ustedes quieran. Luego imaginamos ya nuestro cuello, nuestra cara, nuestra cabeza, nuestro cerebro, todo, hasta que ya todo nuestro cuerpo físico quede completamente relajado. Eso no es necesario que lo hagamos muy despacio, lo podemos hacer rápido, más si somos propensos a quedarnos dormidos. Entonces sería bueno que lo hiciéramos rápido. Si por el contrario no somos muy propensos a quedarnos dormidos, pues sí, ya lo podemos hacer un poco más despacio. También ustedes van a mirar qué posición van a utilizar para la práctica. Si son muy propensos a quedarse dormidos, pues lo ideal es que no lo hagan de pronto acostados, porque cierran los ojos y ya se fueron para un astral y no pudieron hacer la práctica. Pero si no son tan propensos, lo pueden hacer acostados. Y en caso de que se queden dormidos muy fácil, pues lo pueden hacer de pronto sentados, pero que sea en un lugar cómodo, porque la idea sí es combinar un poco el sueño con esta práctica. No tanto como el desdoblamiento astral, pero sí tiene que haber un poquito por lo menos el cuerpo, la mente y la emoción tienen que estar bien relajadas. Y tiene que haber un poquito de somnolencia para que la persona pues pueda experimentar o sentir ese proceso de escape. Bueno, sigamos avanzando entonces. Ya después de que hicimos nuestra relajación, aquí va a comenzar el pensamiento evolutivo. Aquí, por ejemplo, vemos una plantica, una semilla que sembramos y empezó a germinar, empezaron a salir de sus raíces hasta que logró como tal salir ese botoncito, empezó a generar sus primeras hojitas, empezó a crecer. Vamos a empezar a imaginar ese proceso lo más detallado que podamos. Después de que ya la plantica ya salieron sus primeras hojitas, empezó su crecimiento, entonces podemos seguir imaginando, por ejemplo acá, ya podemos seguir imaginando cómo esa planta ya se convierte, por ejemplo, en un árbol, cómo le salen ramas, cómo le salen hojas, cómo llega un momento en que le empiezan a salir florecitas a ese árbol, después ya empiezan a salir las frutas, y llega un momento en que ese árbol llega a su máximo esplendor, ya es un árbol grande, es un árbol hermoso, lleno de frutas, lleno de flores, lleno de hojas, está en su máximo esplendor. Ese procedimiento lo vamos a hacer pues lentamente, imaginando cada pasito hasta que llegue el árbol a su máximo esplendor. Desde el mismo momento en que lo sembramos, ustedes pueden imaginar un terreno y pueden imaginar que cogen una semilla y la siembran, ¿sí? La ponen ahí en la tierra, la tapan, ¿sí? Y empiezan a regarla. Pueden imaginar ese proceso, ¿sí? Pueden imaginar de pronto antes de eso que ustedes deshiervan el terreno, lo desinfectan, lo dejan como apto para poder sembrar, y ahí sí siembran, tapan, empiezan a regar la semillita, y después de un tiempo empiezan a mirar, llegan a mirar y empiezan a darse cuenta que ya la semillita empezó a germinar, que empezó a crecer. Después de unos días ustedes vuelven y ya la semillita, la plantica ya está más grande, después vuelven y así se van imaginando todo el proceso hasta que llega a ese máximo esplendor. Ese es el pensamiento evolutivo. Como les decía, no solo se pueden imaginar una planta, sino que también se pueden imaginar una persona. El momento por ejemplo, desde el momento en que la persona está en el vientre de su madre, que la mujer está embarazada, cómo empieza ese proceso, desde que se dio el proceso de conexión del espermatozoide con el óvulo, desde ahí cómo se empezó a formar ese ser en el interior de esa mujer y cómo empezó a crecer y cómo se empezó a manifestar, luego cómo nació, cómo empezó todo su proceso de niño, cómo fue creciendo hasta que llegó a su máximo esplendor, que es ya ser adulto. Entonces, como ustedes quieran hacerlo, pueden imaginárselo con una planta, con una persona, con un animalito, con una construcción también lo pueden hacer, en fin. Bueno, después de que ya se da el pensamiento evolutivo, ahora vamos con el pensamiento involutivo. Entonces, ese árbol que estaba en su máximo esplendor empezó a perder sus frutos, empezó a perder su fuerza, se empezaron a caer las hojas, empezó a tener debilidad, las raíces ya no eran igual de fuertes, ya no captaban la misma cantidad de alimento de la tierra, empezaron a debilitarse sus ramas, su tronco,
¿sí? De pronto apareció cospote o aparecieron algunas plantas parásitas que se pegaron a ese árbol y empezaron también a generarle debilidad. Pasó el tiempo, el aire empezó a hacer que ese árbol perdiera estabilidad, hasta que llega el momento en que ya el árbol pues cae, digamos que esa madera de ese árbol se empieza a deshacer, se la empiezan a comer los termitas, hasta que llega el momento en que desaparece por completo ese árbol y queda el terreno tal y como estaba cuando nosotros íbamos a sembrar esa semilla. La idea es que quede exactamente igual a como empezamos. Antes de que nosotros sembráramos la semilla había un terreno pues vacío, no había nada ahí, simplemente tierra, ¿cierto? Así mismo va a tener que terminar, así como lo visualizamos cuando íbamos a sembrar la semillita, así mismo va a terminar cuando termine por completo de desintegrarse ese árbol. Ese sería el pensamiento involutivo. Como les decía hace un momento, ustedes pueden imaginárselo con un ser humano que va naciendo, se va creciendo, se va desarrollando hasta que llega a ser un hombre o una mujer completamente en su máximo esplendor, en su máximo desarrollo, y luego empieza el proceso de crecimiento, de envejecimiento, se enferma hasta que llega a la muerte. Pueden imaginárselo también con un animalito o con lo que ustedes les quede más fácil. Aquí es importante desarrollar lo que es la imaginación consciente, porque hay personas que les queda difícil imaginar cuando hacen este tipo de prácticas. Y eso se da porque estamos muy acostumbrados a ver la televisión, estamos muy acostumbrados a las películas, y todo ese tipo de cosas dañan muchísimo la imaginación consciente. Pero a medida en que ustedes empiecen a quitarle tiempo a ese tipo de cosas, a la novela, a la película, a la televisión, y utilizar ese tiempo en las prácticas que todas necesitan o requieren de imaginación, pues van a empezar a desarrollar esa imaginación consciente. Bueno, cuando ya llegaron a ese punto, donde ya el terreno estaba tal y como comenzó, ahí aparece la síntesis del pensamiento, ahí aparece la quietud de la mente, y en ese momento, exactamente en ese momento, es donde ustedes deben lanzar el koan. Ahí es donde ustedes lanzan el koan. ¿Quién creó a Dios? ¿O dónde está la verdad? O si estas dos palmas suenan así, ¿cómo suena esta? ¿Sí? Pero uno solo van a escoger un koan, y en ese momento ya la esencia se va a poder escapar y va a poder ir hacia las dimensiones superiores. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que ustedes van a sentir cuando estén en este proceso? Una de las cosas que ustedes van a sentir es un desprendimiento. Entonces van a sentir que se desprenden, que salen. Ustedes van a poder sentir también que se transportan por un túnel, ¿sí? O que salen, entran en una luz, pueden sentir que penetran una luz y luego empiezan a transportarse por un túnel de luz o por un túnel con muchos colores a su alrededor, ¿sí? Pueden sentir algo de vértigo, como lo decía hace un momento, pueden sentir como terror porque se están desprendiendo, porque no están acostumbrados a sentir eso, pues nunca lo habían experimentado, entonces pueden llegar a sentir algo de vértigo, pero cuando sientan ese vértigo, relájense y déjense llevar. Es parecido al desdoblamiento astral cuando sentimos miedo por los síntomas, tenemos que relajarnos y dejarnos llevar, ¿sí? Hay veces sentimos esa ansiedad, vemos la luz y queremos ya meternos en esa luz y ya salir y ya estar en la séptima dimensión, y esa ansiedad como que no nos deja salir, entonces también hay que relajarse, ¿sí? Y dejar a un lado esa ansiedad, relajarse y concentrarse en esa luz y en esa pregunta que hicimos, ese koan que hicimos, ¿quién creó a Dios? Y dejarse llevar, ¿sí? Entonces ustedes van a sentir que salen por ese túnel que es la columna vertebral, penetran esa luz y entran a la sexta o séptima dimensión. Si ustedes, por ejemplo, entran a la sexta dimensión, ustedes pueden llegar a experimentar, por ejemplo, que se sienten como por encima de las nubes, como si estuvieran en un astral, pero por encima de las nubes. Van a experimentar muchos colores. Es algo diferente al mundo astral, porque en el mundo astral pues es muy parecido al mundo físico, ¿sí? Con algunas diferencias, pero allá ya los colores son muchísimos. Inclusive ustedes pueden llegar a ver colores que nunca han visto, que no han visto en el mundo físico, colores diferentes. Van a experimentar, van a poder aparecer, por ejemplo, como si estuvieran en un sueño lúcido, pero con esas características diferentes, más colores. Y algo que van a experimentar es que se van a sentir muy conectados con su ser. Van a sentir que ahí está su ser, o van a sentir que ustedes son el ser, ¿sí? La conexión es profunda con su ser, es inmediata. Se van a sentir muy completos y eso les va a generar un estado de paz, un estado de satisfacción, un estado de felicidad,
un estado de querer seguir allá en ese lugar. Ya ustedes pueden llegar a tener algo parecido a un astral consciente, en donde les dan determinadas enseñanzas, ¿sí? Simbólicas, ¿sí? Hay unos seres que dan las enseñanzas directas, hay otros seres que dan las enseñanzas de forma simbólica, en ese mundo búdico, en ese mundo causal, al mundo donde hayan ido. Si ustedes, por ejemplo, llegan a la sexta dimensión inferior, pues allá van a poder consultar mucho sobre lo referente a las causas, ¿sí? A las causas de sus problemas, a las causas de sus karmas, a las causas a la creación de este planeta o del universo. Si llegan a la sexta dimensión superior, que es el mundo búdico, van a sentir la conexión con su ser y van a sentir una fuerza y un ánimo para trabajar en los 3 factores. Si llegan a la séptima dimensión, posiblemente van a sentir que ustedes son todo. No solo sienten la conexión con el ser, sino que sienten la conexión con todos los seres existentes en el universo o en el planeta. Ya es un sentimiento diferente, pero sin importar a cuál dimensión logren penetrar, que son las dimensiones superiores, todas les van a otorgar comprensiones, sabiduría y fuerza para el trabajo interior. ¿Listo? Y bueno, para terminar, pues la práctica hace al maestro. La única forma de tener resultado en esta práctica es haciéndolo. No hay otra, ¿sí? Y quitándonos esa idea completamente errada de que la práctica es difícil, porque es muy sencilla. Ustedes se pudieron dar cuenta que el ejercicio es muy sencillo. Y así de sencillo como se explica, así mismo es hacerlo, ¿sí? Obviamente hay que insistir. Si ustedes de pronto empiezan a hacer la práctica y no la lograron después de haber hecho el pensamiento evolutivo, involutivo, la síntesis, no lograron salir de una vez en ese momento, pues siguen pacientes, se relajan y hacen de nuevo el pensamiento evolutivo e involutivo, y luego otra vez la síntesis del pensamiento, y luego vuelven a colocar el mismo koan. Si ustedes están haciendo el ejercicio un mismo día, sea en la noche, en la mañana, al mediodía, coloquen de nuevo el mismo koan y vuelvan a insistir, a concentrarse en la respuesta, quién creó a Dios o dónde está el vacío, y a concentrarse en sus dimensiones superiores hasta que logren experimentar esa luz, y a querer ingresar en esa luz, y a dejarse llevar por esa luz, o por ese vacío, o por esa sensación, sea lo que ustedes sienten. Y sigan intentándolo. Si de casualidad en ese segundo intento tampoco lo lograron, hagan un tercer intento, pero no se rindan. Si tuvieron que invertir un tiempo, tal vez un par de horas, 3 horas, 1 hora, 2 horas, a este ejercicio, no importa, háganlo hasta que logren salir. Llegará el momento en que ya logren salir a esas dimensiones superiores y logren experimentar ese chama o ese vacío iluminado. Pero no se rindan, ¿sí? Hagan la práctica y se van a dar cuenta que simplemente con hacer la práctica, insistir un poco. Hay personas que con el primer intento ya salen, hay otras que tienen que hacer 2, 3 intentos, pero se van a dar cuenta que sí se puede lograr y que no es tan difícil como nuestra mente no lo plantea. Es simplemente querer hacerlo. Ya teniendo en cuenta esto, pues hay que saber que la meditación es el pan del sabio. Tanto la meditación reflexiva como la meditación de koanes es algo que debemos hacer todos los días. Les aseguro que con el simple hecho de que ustedes hagan esta práctica, así no tengan el éxito que querían tener la primera vez que la hagan, ya con el simple hecho de hacerlo, ustedes ya logran obtener algo de sabiduría. Porque en los momentos en que lograron tener esa mente en silencio, en que lograron llegar a la síntesis, el ser puede enviarle chispazos de sabiduría y comprensión. Entonces el simple hecho de hacer la práctica ya nos va a llenar de fuerza para el trabajo interior, ya nos va a llenar de sabiduría. Y si ya logramos sacarla, que como les digo, no es nada del otro mundo, no es nada difícil, pues obviamente ya la fuerza va a ser mucho mayor. Entonces la idea es que todos los días, si es posible, no solo le dediquemos un tiempito a la meditación reflexiva, que ya dijimos que es muy importante, sino que también le dediquemos un tiempito, sea al mediodía, en vez de la siestica después de almuerzo. ¿Por qué no hacer esta práctica? Listo, me voy a ir a hacer mi siestica después de almuerzo, ¿sí? Pero ya no me voy a quedar dormido simplemente, sino que voy a hacer la práctica de meditación y koanes todos los días. Y eso sería pues un avance maravilloso para la persona que realmente quiera llegar a la autorrealización. Listo, esa es la práctica, la conferencia del día de hoy. Aquí les dejo nuestros contactos por si quieren obtener más información. Pueden encontrarnos en YouTube como en nuestra página, en nuestro canal de conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Ahí encuentran las conferencias tipo entrevista, conferencias cortas de media hora. Si ustedes quieren adelantarse en temas que no han visto, ahí las van a encontrar. O también pueden encontrarnos en el canal de Conocimiento de Sí Mismo en vivo, y ahí van a encontrar todas las conferencias que se han dictado
por esta página de Facebook en vivo. También van a encontrar las conferencias de fase B, van a encontrar las prácticas guiadas que se han hecho los viernes y todo el material que ustedes necesiten para su trabajo interior. Pueden conectarse también con nosotros si quieren hacernos preguntas sobre estos temas, si quieren material de apoyo, si quieren ingresar a nuestros grupos de WhatsApp, donde estamos enviando los links de las conferencias en vivo, los links a los fogueos, los links a todas las prácticas guiadas que se están haciendo todas las mañanas y noches. Simplemente nos escriben a cualquiera de estos números con el prefijo más 57 si de pronto se encuentran en un país diferente a Colombia. Entonces simplemente colocan este prefijo y agregan el número. O también van a encontrar el acceso a este número en la descripción de este video. En la descripción de todos los videos dejamos un link que va directamente a estos números para que se puedan comunicar con nosotros. También nos pueden buscar en Google Play. Tenemos una aplicación que se llama Conocimiento de sí mismo. En Instagram como Conferencias CDSM. O también tenemos una página web que se llama conocimientodesymismo.com. Ahí también nos pueden encontrar y pueden encontrar material sobre las conferencias. Listo, invitados a la próxima conferencia, que es la número 37, el día jueves, la próxima conferencia de este ciclo, porque mañana también hay conferencia acá en esta página, pero de un ciclo más adelantado. Pero de este ciclo, la siguiente conferencia es la número 37, que es el jueves a las 6 de la tarde, y también es una práctica, la práctica para el desdoblamiento astral, el saltico. Es una de las herramientas más efectivas para salir al mundo astral o al mundo de los sueños. Bueno, vamos a mirar qué preguntas hay sobre la práctica de meditación y koanes. Bueno, por acá ya habíamos saludado. Por acá está Martín Nolasco, que nos saluda desde Houston. Bendiciones, bueno, bendiciones para ti también. John Hernández nos saluda también. Y Camilo González, que nos dice buenas noches, gracias por sus enseñanzas, saludos desde Cali, Colombia. Bueno, un saludo para Camilo y para todas las personas. Veo que hay varias personas que nos están viendo desde Cali. Nelcy también está con nosotros, un saludo para Nelcy Duarte, para Oscar García, para Alonso Rodríguez, para Bertina, que nos dice gracias por tus clases. Bueno, gracias a ti, Bertina, por estar con nosotros. Alonso Carranza también nos saluda, Verónica Díaz también está con nosotros, un saludo para Verónica. Carmen, buenas tardes, gracias por la información del estado de Hidalgo, México. Bueno, un saludo para ti, Carmen, y para todos los compañeros, hermanos de México. Api Silva está con nosotros también desde Perú, Eucaris desde Santa Marta. Bueno, un saludo para todos los compañeros de la costa. También está con nosotros Lewis, Sara Barrientos, que nos saluda desde Lima. Camilo nos dice, con viajes de DT me pasa eso, uno estando en esas dimensiones no quiere volver y después de ir muchas veces allá, perdí el encanto de vivir. Bueno, no sé si te refieras a las drogas, pero no, a través de las drogas no se puede experimentar o no se puede acceder a las dimensiones superiores. Se tienen unas experiencias, pero pertenecen a las dimensiones inferiores o a las infradimensiones. La persona puede llegar a sentir que son experiencias espirituales o conscientes, pero no. Eso se llaman las experiencias extrasensoriales del órgano cundartiguador. Pero por medio de esos métodos nunca se podría acceder realmente a lo que es la sexta y la séptima dimensión. Sería completamente imposible. La única que puede acceder allá es nuestra conciencia. Y a través de esos métodos, pues obviamente nuestra conciencia no podría escaparse porque está más amordazada que nunca, está más dormida que nunca, está más impedida para poder escaparse o salir a esas dimensiones superiores. Verónica nos dice, ¿qué méritos hay que tener para lograr llegar allí? Pues solo se he conseguido que me den trabajo. Nada, hacer la práctica, el mérito es ese, no es más. No tiene nada de complicado. Es igual que sacar un desdoblamiento astral consciente, solo que es otra práctica para subir a dimensiones superiores. Entonces, ¿cuál es el mérito? Que tú un día digas, bueno, yo me quiero salir a la sexta y séptima dimensión, quiero hacer esta práctica, voy a dedicarle toda la mañana o toda la tarde o toda la noche a hacer esta práctica y no me voy a levantar de acá, de este lugar, hasta que no la haga. Ese es el mérito. Cuando una persona tiene esa voluntad de decir, yo no salgo de este cuarto hasta que no logre la práctica, la logra. Pero si simplemente decimos, ay, eso toca después, eso cuando tenga méritos, eso cuando sea conferencista, eso cuando tenga pareja, pues ahí se va a quedar. Pero no hay ningún mérito, digamos que especial
más que, pues obviamente, estar trabajando en los 3 factores y tener el ánimo y la disposición de dedicarle un tiempito a hacer la práctica. Anderson también está con nosotros, Verónica también, Verónica Nava. Araceli nos dice, hola, buenas tardes. Bueno, un saludo para Araceli, para Ruby, que están con nosotros también. Lewis nos dice, como un comentario, Jenny, no podemos amordazar el ego, sino este debe ser eliminado con la ayuda de nuestra Madre Divina. Claro, Lewis, el ego tiene que ser eliminado, ¿sí? Ese es el objetivo. Y eso es lo que se ha enseñado de la tarde, a través de las diferentes conferencias. Nosotros durante el diario vivir tenemos que estar eliminando nuestros defectos con la muerte en marcha, ¿sí? Y todos los días tenemos que hacer nuestra retrospección del día para seguir eliminando todos aquellos defectos que se nos escaparon en la práctica de la muerte en marcha. Y asimismo todos los días tenemos que estar haciendo meditación reflexiva para ahondar en determinados defectos que nos están impidiendo nuestro avance interior. Entonces, la práctica de la muerte se está haciendo todo el tiempo, ¿sí? Porque hay que eliminar por completo el ego para poder pertenecer por completo a esa sexta y esa séptima dimensión, que es llegar a ese estado de autorrealización. Acá se enseña una práctica para que la persona pueda experimentar por momenticos el chamari, que es escaparse por un momento del ego. En este momento nosotros todavía tenemos ego. Yo pude haber estado todo el día eliminando defectos con muerte en marcha, haber hecho mi retrospección, mi meditación, pero no he eliminado por completo el ego. Entonces el ego que todavía me queda, que es mucho, tengo que amordazarlo para poder escapar, dejar que la esencia se escape y experimente este acceso a las dimensiones superiores. Y eso te va a dar a ti mucha más fuerza para que cuando vuelvas a la tercera dimensión tengas mucho más ánimo para seguir con tu proceso de eliminación de defectos en el diario vivir, para seguir con tu proceso de meditación, de retrospección, hasta que llegue el día, y ese es el objetivo, de que hayamos eliminado por completo todos los defectos psicológicos y ya podamos estar plenamente, no por un momentico como con esta práctica, sino plenamente conscientes con nuestro cuerpo búdico y átmico en esas dimensiones superiores. Entonces te invitaría, Lewis, pues a que nos visites en las demás conferencias, veas las demás conferencias del temario, las 50 conferencias, y te des cuenta de todas las herramientas que se enseñan precisamente para la muerte psicológica. ¿Cuáles son los yoes positivos? Pues para mí los yoes todos los yoes son negativos, pero tienen un polo agradable y un polo desagradable, o un polo activo o un polo pasivo, ¿sí? Cuando se habla de positivos, se está hablando simplemente de la polaridad, pero no quiere decir que los yoes sean algo consciente o algo bueno, no, simplemente se está hablando de la polaridad activa y de la polaridad pasiva, ¿sí? Para que de pronto no nos confundamos con conceptos. John Alexander nos dice saludos desde Yopal. Bueno, un saludo para John. La Flor nos dice, ¿en dónde se encuentra la esencia? Porque es que asciende por la columna. Porque nuestra esencia está representada en este momento o se encuentra en nuestras propias gónadas sexuales, ¿sí? Ahí es donde está nuestra semilla o nuestra esencia. Entonces, cuando asciende, tiene que pasar por todos los centros de la columna vertebral, ¿sí? La esencia como tal, pues es nuestra energía, está en toda nuestra envoltura seminal. Una parte de nuestra esencia está atrapada, pero el mundo físico representa nuestro centro sexual, y es por eso que desde ese punto, desde el instante, cuando nosotros estamos en el instante, la esencia aparece en el mundo físico, dentro de nosotros mismos, que es nuestro centro sexual, y desde ahí empieza a ascender a la cuarta dimensión, que sería el cuerpo, el centro instintivo, 3 dedos abajo del ombligo. Luego asciende a la quinta dimensión, que ya sería como en la mitad de la espalda, que es nuestro centro emocional inferior. Luego asciende a la sexta inferior, ¿sí? Perdón, a la quinta superior, que es nuestro centro mental, que ya está a la altura de nuestro corazón y nuestra columna. Luego asciende a la sexta inferior, que es a la altura de nuestra garganta. Y luego asciende a la sexta superior, que ya es nuestra glándula pituitaria, y a la séptima, que es nuestra glándula pineal, ¿sí? Entonces, dentro de nosotros mismos también están las dimensiones, y por eso desde el mundo físico se asciende hasta el mundo búdico y hasta el mundo átmico. Por eso tú la veías subiendo por la columna vertebral. También está con nosotros Jesús, Alonso. Un saludo para ustedes. También está Verónica y nos dice, Jenny, ¿siempre con los ojos cerrados? Pues lo ideal es con los ojos cerrados para que tú te puedas concentrar más. Si lo puedes hacer con los ojos abiertos, digamos que no podríamos generalizar, pero normalmente te va a quedar más fácil ver esa luz o ver ese túnel si tienes los ojos cerrados, ¿sí? Pero no es camisa de 11 varas que tenga que ser así, sino que ya como que te permite un poco concentrarte más. Ya tú tendrías que probar
cómo te va con ese proceso, si te va mejor con los ojos cerrados o abiertos. Ana Patricia nos dice, Jenny, cuando hago las prácticas de fuerzas cósmicas, algunas veces me llega tan fuerte la energía que me ha llegado a caer de estar parada y casi me desmayo. ¿Eso es normal? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ese tipo de prácticas recibimos una energía cósmica. Cuando tú haces la transmutación de fuerzas cósmicas, estás recibiendo energía del Sol Sirio, que es el Sol central de la galaxia, y es una energía espiritual que te mandan todos los seres conscientes que están allá. Si tú estás un poco débil, en el trabajo de los 3 factores, de pronto pues te has identificado con algunas cosas, te fascinaste con esto y haces la práctica, pero estás muy concentrada, pero digamos que estás un poco débil. Cuando llega esa energía, pasa lo mismo que con una cadena o con determinadas prácticas. Cuando llega esa energía, te desestabiliza un poco, te genera mareo, te puede generar desmayo. Entonces, eso puede ser normal mientras tú vas cogiendo más fuerza. Cuando tú ya tienes un poquito más fuerza en el trabajo interior, estás más con mayor seriedad en el trabajo de los 3 factores, ya no vas a lograr concentrarte, vas a recibir esa fuerza, pero ya no te vas a estabilizar. ¿Sí? Pero sí, es algo normal, es algo común que puede llegar a pasar. Jonathan nos dice, ¿alguien que no ha creado cuerpo astral puede hacerlo? Claro que sí, Jonathan. Nosotros con nuestro principio de cuerpo astral nos podemos desdoblar conscientes al mundo astral o al mundo de los sueños. Con nuestro principio de cuerpo causal o cuerpo mental podemos entrar a la 5ª dimensión superior, que es el mundo mental. Con nuestro principio de cuerpo causal podemos entrar a la 6ª y 7ª dimensión, que son el mundo causal, búdico y álmico. ¿Sí? La 6ª inferior es el mundo causal, la 6ª superior es el mundo búdico y la 7ª es el mundo álmico. Entonces, con los principios que tenemos en este momento podemos ir por momentos. Pero si ya queremos vivir en esas dimensiones superiores, si queremos estar en la 6ª y en la 7ª dimensión, tendríamos que crear nuestro cuerpo búdico y álmico. Si ya queremos estar plenamente en la 5ª dimensión, que es el mundo astral, tenemos que crear nuestro cuerpo astral. Pero estas prácticas lo que nos permiten es escaparnos por momentos, para poder experimentar esa felicidad que ella se siente y sentir más ánimo para seguir en nuestro proceso de creación de los cuerpos existenciales. Carlos nos dice, Jenny, ¿qué tengo que hacer para empezar los fogueos? Hola Carlos, si tú quieres empezar los fogueos, lo ideal es que ya hayas visto gran parte de las conferencias. Si no has visto las 50 no importa, pero que por lo menos ya hayas visto gran parte de las conferencias, ya más o menos tengas claros los temas. Y lo que tienes que hacer es escribirnos al número de WhatsApp. Acá en la descripción de este video, tú encuentras un enlace, entonces ahí nos puedes escribir o si tienes nuestro número de WhatsApp. Y por interno entonces te vamos a enviar el libro de conferencias para que en PDF para que lo puedas estudiar y otro documento que se llama objetivos y puntos básicos, que tiene el objetivo de cada conferencia y los puntos básicos de cada conferencia que también te van a ayudar en los fogueos. Y ya pues ingresarías, si estás en algún grupo de WhatsApp, ahí se van a estar enviando los enlaces a los fogueos, que son todos los lunes y miércoles a las 3 p.m. Colombia y los domingos a las 4 p.m. Colombia. Entonces tú puedes ingresar a través de la aplicación Meet en esos horarios y presentar tu fogueo, exponer tu fogueo y van a haber pues algunas personas que van a estar ahí apoyándote, viendo tu fogueo, vas a poder resolver las dudas que tú tengas y ahí ya puedes empezar con ese proceso. Entonces simplemente nos escribes y ahí te enviamos la información. Brandon nos dice, buenas noches desde Medellín, bueno, un saludo para Brandon. Verónica nos dice, ¿la meditación del gate nos lleva al mismo lugar? Sí, Verónica, gracias por esa pregunta porque se me había pasado comentarles eso. Ustedes a través del gate, que es otra técnica, nos vamos a tener el mismo resultado que con los koanis. Nos lleva exactamente al mismo lugar. Si ustedes quieren saber, si algunos de ustedes no conocen cómo se hace la práctica del gate, los invito a que entren acá a el canal de conocimiento de sí mismo en vivo. ¿Sí? Y ustedes van a listas de reproducción. Ahí en listas de reproducción van a encontrar una lista que se llama prácticas del conocimiento. Ingresan a prácticas del conocimiento y buscan la práctica del gate, que por acá debe estar. Busquémosla de una vez. A ver, por acá, desdoblamiento. Meditación reflexiva. Retrospección del día. Se me perdió.
Acá está la de meditación y koanes también guiada, si ustedes quieren consultar la práctica que hicimos hoy, aunque también la vamos a hacer este viernes, esta práctica de meditación y koanes, creo que es esta, práctica de meditación con el mantra Gate, sí, es que no se alcanzaba a ver acá, pero es esta, práctica de meditación trascendental con el mantra Gate, que está después de la práctica de koanes. Ustedes pueden ingresar, pueden mirar esta práctica guiada y acá se explica otro método a través del cual ustedes van a lograr el mismo objetivo que se logra con la práctica que explicamos hoy. O sea, es el mismo objetivo llegar a la sexta y séptima dimensión, experimentar el samadhi y el vacío iluminador, pero con otro método que es a través de unos mantras, el Gate para Sangate, Bodhi Swaha. Esos son los mantras que nos van a permitir ir subiendo por la columna vertebral hasta llegar a los centros superiores. Y de esta forma también escaparlos. Es otro método, otra técnica también muy válida y muy efectiva para lograr llegar al samadhi. Y busca exactamente lo mismo. Luis Carvajal nos dice saludos desde Quito, Ecuador. Bueno, un saludo para Luis. Mayra nos dice, gracias Jenny por tu información, siempre me duermo, voy a tratar de hacerlo sentada. Sí, si te duermes muy fácil, hazlo sentadita, ¿sí? Es muy efectivo, pero que estés cómoda, que tampoco vayas a estar demasiado despierta y que no puedas llegar a, sino que estés cómoda, estés relajada, pero que tampoco te vayas a ir al astral tan rápido. Ruby dice, Jenny, ¿cuál mantra es mejor para esta práctica? Bueno, para la práctica si te refieres al koan, porque acá no se utiliza mantra sino koan, es diferente para cada persona. Hay personas que les funciona más unos que otros, ¿sí? Por ejemplo, el de la palma es muy efectivo. Saber cuál fue el sonido que hizo esta mano, ese es muy efectivo, ¿sí? Hay personas que les funciona el del vacío, ¿sí? Todos son efectivos, pero ustedes tienen que buscar el koan que menos respuestas tenga para su mente. Ustedes háganse una pregunta que no tenga respuesta alguna, por ejemplo, ¿quién creó a Dios? Que a mí me gusta mucho porque, pues, mi mente por lo menos no tiene como qué responder, ¿sí? Habrán algunos que sí la mente empieza a responder, entonces no les va a servir tanto. Entonces traten de buscar el koan donde menos respuestas de la mente haya. Entonces acá no se utiliza mantra, sino koanes. Ya si quieren utilizar esta misma ejercicio de llegar al samadhi con mantras, pues lo harían con la práctica del Gate. Javier también está con nosotros, Marcos. Hola Jenny, si una vez que lanzamos el koan y logramos el silencio de la mente y en el transcurso de la meditación empiezan a aparecer yoes, es mejor iniciar de nuevo todo desde el principio y podemos continuar así donde nos quedamos. Sí, Marcos, si tú haces el proceso de pensamiento evolutivo, involutivo, llegas a la síntesis y ahí mismo tienes que lanzar el koan, lanzas el koan y te quedas concentrado en los centros superiores buscando la respuesta a ese koan que tú lanzaste, ¿sí? Y queriendo dejarte ir por esa sensación, ¿sí? Si después de un tiempo de estar ahí pendiente de la respuesta, concentrado en los centros superiores, no lograste ver la luz, no lograste sentir el desprendimiento, no pasó nada, entonces tú vuelves a hacer el procedimiento desde el pensamiento evolutivo e involutivo. También puede pasar que tú te das cuenta que no hiciste bien la relajación, que te faltó relajar la emoción, la mente, el cuerpo físico, que hay tensiones, entonces también puedes volver a la relajación y relajar lo que vea que te falta relajar. De pronto está hay mucha ansiedad, entonces te pones a respirar para relajar la emoción, hay una tensión en el cuerpo físico, entonces haces el proceso imaginativo para distensionar o quitar la tensión de ese lugar de tu cuerpo físico. Y cuando ya estés de nuevo bien relajado, empiezas otra vez con el procedimiento de pensamiento evolutivo, involutivo. Hazlo con lo mismo que habías imaginado, para no mezclar tantas cosas porque eso te va a complicar la práctica. Entonces va a haber más efectividad. Si te habías imaginado un árbol, pues vuélvelo a hacer otra vez con el árbol. Simplemente repite el procedimiento evolutivo, involutivo. Llegas a la síntesis o quietud de la mente y lanzas el koan. Y otra vez te quedas concentrado en los centros superiores esperando la respuesta. Entonces, si tú te concentras en los centros superiores, vas a empezar a ver una luz y esa luz cada vez se va a hacer más grande. Cuando veas esa luz, relájate y déjate llevar por esa luz. O vas a empezar a sentir que como que te vas, como que te elevas, te desprendes. Entonces también relájate y déjate llevar, ¿sí? O vas a sentir una ansiedad, ¿sí? De querer salir rápidamente. Entonces relájate, controla esa ansiedad y déjate llevar por esos centros superiores. O vas a sentir una vibración muy fuerte acá. Puede que no veas la luz, pero sientes que vibra mucho este centro o este centro, ¿sí? Sientes como que vibran mucho, entonces te concentras en esa vibración y te dejas llevar. O sea, la idea siempre es relajarse y dejarse llevar.
hasta que logres salir. Cuando salgas, tú vas a pasar por un túnel de luz, vas a sentir que atraviesas como un túnel, vas a ver muchos colores y vas a llegar a un lugar que parece que fuera un astral, pero tú te sientes diferente porque te sientes más liviano, ves más colores, ves todo con más claridad, te sientes como muy conectado en ese momento con tu ser, te sientes muy feliz, ¿sí? Entonces vas a encontrar algunas diferencias, pero bueno, pues esto no es una experiencia que es igual para todos, ¿sí? Digamos que yo les hablo desde mi propia experiencia, pero cada uno de ustedes va a tener una experiencia distinta, ¿sí? Cada uno va a experimentar algo diferente porque somos seres completamente diferentes, pero las herramientas nos sirven a todos de alguna otra forma y ya la conexión con nuestro ser allá, pues cada uno lo va a experimentar de una forma distinta. Dice Jesús, claro que sí, Jonathan, precisamente en eso consiste el trabajo, regenerar físico y vital y crear astral, mental y causal para unirnos con los cuerpos superiores. Muy bien, gracias Jesús. Refugio nos dice, buenas noches Jenny, te saludo desde Citlata, Guerrero, México. Mi pregunta es, ¿puedo trabajar en el arcano sin que mi esposa lo sepa? Porque para ella derramar es normal. Bueno, Refugio, el problema ahí estaría en que pronto ella te haga fornicar. Como ella no está interesada en trabajar sobre sí misma, no está interesada en hacer la práctica, pues puede llegar a hacer movimientos o alimentar la lujuria a tal punto que te haga a ti caer, te haga fornicar. Ese sería el problema, porque tú de pronto tienes todo el anhelo de hacer tu práctica, de concentrarte, de hacer tu mantralización, y si ella no, pues eso puede llegar a generar inconvenientes. Entonces, lo ideal es que por lo menos te colabore, ¿sí? Así ella no quiera trabajar en este momento, por lo menos te colabore para que tú puedas hacer tu práctica y para que no te vaya a llevar a la fornicación y puedas avanzar. Mientras más adelante posiblemente ella empiece a comprender el conocimiento y empiece a practicar, lo que sería lo ideal. Ese sería como el proceso, que por lo menos inicialmente hablaras con ella para que por lo menos te colabore, ¿sí? Y ya con eso pues tú podrías empezar a trabajar. Y lo otro es que le preguntes a tu propio ser a través del desdoblamiento astral, pues, ¿qué debes hacer en ese caso? Si esa persona más adelante sí te va a colaborar, si le tienes paciencia, y si, o si de pronto esa persona definitivamente ya no te va a colaborar, eso pues te lo va a indicar también tu ser para que tengas, puedas tomar las decisiones correctas. Pero lo normal es que cuando nosotros tenemos una pareja y esa pareja no le gusta mucho el conocimiento, no lo practica, lo normal es que nosotros vamos a tenerle paciencia mientras la persona va asimilando este conocimiento, pero desde el comienzo sí es bueno por lo menos pedirle una colaboración en la parte sexual para que no nos lleve a tener caídas sexuales. Jonathan dice, ¿en qué dimensión se encuentra el maestro Samael y en cuál el maestro Raúl? Ellos ya están en la séptima los dos porque ya llegaron a la tercera montaña, por lo cual ya son Cristos, por lo cual ya pertenecen a la dimensión más alta del universo, que es la séptima dimensión. Aún no se han fusionado con el absoluto, todavía están acá ayudándonos, aquí en el planeta Tierra, pues obviamente no están en el mundo físico, pero están acá en este planeta, desde esa séptima dimensión, y ellos pueden moverse en todas las dimensiones. Si ellos quieren bajar a la quinta, tienen su cuerpo astral y se pueden manifestar en la quinta. Por eso cuando tú sales consciente al mundo de los sueños, tú puedes llamar al maestro Samael o al maestro Raúl y ellos van a aparecer ahí en esa quinta dimensión y van a poder darte enseñanzas. Porque un maestro tiene una constitución septenaria, pueden moverse en las 7 dimensiones en el momento en que así lo quiera. Si ellos quisieran aparecer acá en la tercera dimensión, también tienen su cuerpo físico para manifestarse en la tercera dimensión y también lo podrían hacer. Pero normalmente pues ya pertenecen a la séptima. Ya son seres de tercera montaña. Oscar García nos dice muchas gracias. Api Silva, ¿alguien que no ha logrado el astral consciente y la meditación puede lograrlo? Sí, Api, alguien que no ha logrado el astral consciente podría empezar por esta práctica y resulta que esta sí le resulta. Le va mejor con esta que con el astral consciente. Puede darse. Entonces no hay un orden predeterminado que es que primero tiene que salir al astral y después a Ginas y después ahí a la sexta y séptima, no. Tú simplemente le pones dedicación, haces la práctica y puedes lograr. Lo importante es hacerlo. Es que el problema, la mayor limitación de nosotros es que no hacemos las prácticas. Preferimos decir, no, eso es difícil, pero ni siquiera lo intentamos. Ni siquiera la hicimos para poder determinar qué sentíamos, qué síntomas, hasta dónde llegábamos. Y después volverla a hacer el otro día. O sea, les digo una cosa, con el simple hecho de que ustedes hagan esta práctica todos los días, así tengan o no tengan el resultado, igual van a obtener sabiduría, igual van a obtener fuerza. Y si la hacen seguido, pues llegará el momento en que pues tengan el éxito que ustedes quieren.
Pero también les aseguro que si ustedes deciden hacer la práctica esta noche o la deciden hacer mañana y dicen de acá no me levanto hasta que no logre salir a la séptima dimensión, también lo van a poder hacer. Eso ya depende de la determinación y la voluntad de cada uno. Jonathan nos dice, ¿se puede ingresar al sueño de otra persona? Bueno, pues cuando en el mundo astral nos podemos encontrar con otras personas, ¿sí? Entonces tú podrías ir a buscar a otra persona en el mundo astral, que también está soñando, y posiblemente la otra persona también esté consciente. Entonces tú te puedes encontrar, porque eso pues, digamos que lo hacen ya las personas que están despiertas. Cuando varias personas manejan astrales conscientes, se pueden encontrar allá en el mundo astral consciente. Por ejemplo, el maestro Ravolú les decía a sus alumnos más avanzados, bueno, mañana nos vemos en el astral, o esta noche nos vemos en el astral y vamos a ver tal clase allá, o vamos a hacer foqueos allá, y ellos se reunían y allá seguían con las enseñanzas, con las conferencias, etc. Ya una persona que esté dormida, de pronto tú podrías ir a despertarlo, si el ser de esa persona te lo permite. Eso también lo podrías hacer, ¿sí? Si el ser de esa persona te permite ir y despertarlo para que despierte consciente, pero existe la posibilidad de que esa persona no se despierte porque está tan dormido y tan fascinado que ni siquiera despertándolo y diciéndole, oiga, usted está en un astral, pues va a poder despertarse. ¿Cómo puede que la persona sí esté haciendo algún trabajo y logre despertar? Eso es lo que podrías hacer. Pero no sé pues cuál sea la intención que tú tengas para entrar en el sueño de otra persona. También todo depende de tu intención. Si tu intención ya es una intención más egoica, pues ya van a aparecer muchas barreras porque pues cada persona tiene la protección de su propio ser y también los maestros están protegiendo a las personas para que no haya violación al espacio de cada uno, como lo que hacen los magos negros que a veces se meten en el astral para violar los espacios de los demás, para generarle ligues, para generarles ideas fijas, que eso pues ya es magia negra. Lascano Fénix nos dice buenas tardes, Luisa Cárdenas buenas noches, bueno, un saludo para todos ustedes. Carmen, buenas noches, saludos desde Honduras. Bueno, un saludo para Carmen, para todas las personas que nos estén viendo desde Honduras y desde toda Centroamérica. Pablo Andrés nos dice, nuestra conciencia libre, ¿dónde está ubicada? Porque dice que asciende por un túnel. Creo que eso ya lo respondimos. Cuando tú estás en el instante, quedas inmediatamente en la tercera dimensión que dentro de ti está representada en el centro sexual. Y es por eso que a medida que vas subiendo por las dimensiones, vas subiendo por tu columna hasta que llegas a la sexta y a la séptima. Jesús nos dice, hola Jenny, ¿es necesario dejar que entre el sueño un poco para alcanzar el chama, digo el vacío? Sí, un poquito, pero un poquito nada más, no mucho, ¿sí? Porque si no ya nos vamos para el desdoblamiento. Pero sí tienes que estar muy relajado, o sea, no tiene por qué haber tensiones en tu cuerpo, en la emoción, en la mente, un proceso de relajación, ¿sí? Y que haya un poquitico de sueño, o sea, como dejarte llevar por esa luz, por esa imaginación. Eso te va a ayudar un poquito para que tengas mejores resultados, pero tiene que ser poquito, no mucho, ¿sí? Erika dice, muchas gracias, bellas conferencias, bendiciones. Bueno, gracias a ti, Erika, por estar con nosotros. Judith dice, me gustaría saber por qué a veces lo que sueño se hace realidad. Un ejemplo, acontecimientos como desastres o muertes de alguien que conozco. Judith, porque en la quinta dimensión, el mundo astral o el mundo de los sueños, no existe el tiempo. El tiempo es una ley, el tiempo no es real. Por ejemplo, en la realidad, en la gran realidad que son la sexta y séptima dimensión, el tiempo no existe, ni siquiera en la quinta. Entonces, en la quinta dimensión, el mundo astral, el tiempo no existe, sino que existe la eternidad. O sea, el pasado, el presente y el futuro existen en forma continua en la eternidad. Y es por eso que tú sales al mundo astral y puedes ir a investigar una vida pasada, puedes ir a mirar quién fuiste en una vida pasada, qué estabas haciendo, pero de la misma manera puedes ir al futuro y puedes mirar cuál es tu destino, qué es lo que te va a pasar. Entonces hay muchas ocasiones en que nosotros soñamos cosas que van a pasar, porque las vemos en el astral, porque allá se puede mirar el futuro. Y sencillamente, pues después de unos días pasan tal y como lo soñamos. Porque la quinta dimensión es la eternidad. Te invitaría a que miraras la conferencia número 5 y 6, las dimensiones y dónde están en nosotros, donde se explica más ampliamente por qué en la quinta dimensión se llama la eternidad y por qué allá no existe el tiempo. Roberto nos dice, buenas noches. ¿Puede ocurrir en estas prácticas un intenso mareo terrible? No, normalmente no. Ya ahí hay algo, hay que mirar. Pues de pronto cuando hacemos los giros de los derviches, sí. Ese sería el único que yo veo que sí podemos sentir mareo, porque nuestro hígado está muy cargado. Entonces cuando empezamos a hacer los giros las primeras veces nos podemos marear, tenemos ganas de vomitar. A medida que lo vayamos haciendo todos los días, ese mareo se va yendo porque se va purificando el hígado, ¿sí? Es más que todo con eso. Pero con el resto de prácticas normalmente no se siente ningún mareo,
hay síntomas. Tú puedes sentir, por ejemplo, cuando estás haciendo desdoblamiento astral, tú puedes sentir que das vueltas, o puedes sentir que hay un corrientazo por todo el cuerpo, o puedes sentir que te inflas. Son síntomas, pero esos síntomas no son tan desagradables. Si ya sientes es un mareo, ya algo físico, es porque ya puede ser más un problema dentro del mismo cuerpo físico. Habría que evaluar qué es. Daniel Castilla dice, ¿podemos acceder a dimensiones superiores sin el desarrollo de los cuerpos existenciales? ¿Qué es lo que pasa exactamente cuando llegamos a la sexta y séptima dimensión? ¿Qué experiencias solemos vivir? Sí podemos acceder por momenticos, que eso es lo que enseñamos hoy. ¿Cómo podemos ir por un ratico a esa sexta y séptima dimensión? No nos podemos quedar allá. ¿Sí? A veces quisiéramos, a veces lloramos porque nos bajan, ¿sí? Porque quisiéramos quedarnos allá. Pero no podemos porque tenemos el ego y no hemos creado los cuerpos. Entonces no podemos quedarnos de manera definitiva en esas dimensiones superiores, porque habría que crear esos cuerpos y eliminar el ego. Pero sí podemos ir por momenticos a visitarlas. Y normalmente tú, ¿qué es lo que vas a experimentar allá? Es parecido a un astral consciente, pero hay algunas diferencias. Porque tú te sientes más completa. O sea, tú te sientes como conectada con tu ser. ¿Sí? Eso todo, más que todo lo vas a entender cuando logres tener esa experiencia, porque después de que tengas esa experiencia tú bajas y te sientes más incompleta. Tú no sabías que estabas tan incompleta, por eso seguías fascinada con el mundo, con los placeres, pero cuando te conectas con tu ser y sientes esa felicidad, cuando bajas, sientes ganas de volver a conectarte con él, y eso hace que tú te animes mucho a seguir trabajando en los 3 factores para llegar a sentir de nuevo esa experiencia, o para llegar a la autorrealización, que sería unirse plenamente con nuestro ser. Entonces eso vas a sentir como más completa, vas a ver más colores, vas a ver más claridad en el astral, puede que se den también simbolismos dentro del astral donde te den enseñanzas, o puede que directamente tu ser te hable. Ahí sí ya no podríamos generalizar porque cada ser se manifiesta de una forma diferente. Vas a sentir una plenitud, una felicidad. Cuando te sientas conectada con tu ser, te vas a sentir muy plena. Puedes sentir que estás por encima de las nubes. Bueno, son muchas experiencias que digamos que cada uno tendría que ir a vivir, pero eso es lo que vas a experimentar. Vas a tener una experiencia en la que no vas a querer salir de allá. Te van a dar una sabiduría, sea simbólicamente o directamente. Vas a sentir una fuerza, una plenitud, y luego vas a descender de nuevo a la tercera dimensión. Pero cuando desciendas, cuando despiertes acá en la tercera dimensión, te aseguro que no vas a ser la misma. Eso sí te lo puedo asegurar. Tú te despiertas y tú eres otra persona, ¿sí? Tú ves la vida de otra forma. Tú tienes mucho más claro el camino hacia la autorrealización, ¿sí? Ya no sientes el mismo deseo o el mismo interés por lo que te parecía interesante antes, por las cosas que te fascinaban, porque ahora estás más enfocada hacia tu obra. Eso sí te lo aseguro que lo vas a experimentar cuando vuelvas de esa experiencia. Jesús dice, ¿quién tomó la enseñanza mundial después del maestro Raúl? Bueno, esa es una gran incógnita, porque la verdad yo no sé si todavía hay quien ya la tomó o si todavía está el maestro Raúl. Personalmente yo creo que todavía está el maestro Raúl a cargo de la enseñanza, porque siempre que vamos a hacer un trabajo de sacrificio por la humanidad, él siempre aparece ahí a guiarnos en ese trabajo, siempre está pendiente, y el maestro Samael también está pendiente, aunque ya no tenga la obligación, él también sigue muy pendiente. Entonces no sabría decirte si ya hay una persona encargada de la obra mundial, o el maestro Raúl está esperando que alguno de nosotros hagamos ese trabajo. Aaron nos dice, para recordar los sueños debemos hacer alguna oración antes de hacer el viaje astral, o es hasta que despertamos, y qué oración debemos hacer. Más que una oración es un mantra, es el mantra Raom Gaom, ¿sí? Entonces cuando tú vuelvas de tu astral, lo que tienes que hacer es quedarte quieta, eso es lo más importante, no te muevas, porque si tú te despiertas y te mueves, ahí te va a borrar el sueño, o el astral, el recuerdo del astral. Entonces, lo más importante es que apenas despiertes te quedes completamente quieta, ¿sí? Y recuerdes todo el astral. Y ya cuando lo recuerdes, ahí sí puedes levantarte, moverte, copiarlo. Es importante copiarlo porque puede que en este momento lo recuerdes todo, pero ya cuando empiezas a hacer tus actividades se te va a olvidar. Entonces es importante que lo copies o lo grabes para que después, con más tiempo, si en ese momento no tienes tiempo, después puedas interpretarlo. O si puedes de una vez, pues lo interpretas de una vez, que es lo que te están enseñando. Si te queda un poco difícil recordarlo, entonces puedes utilizar el mantra Raom Gaon. Se pronuncia de la siguiente forma: Raom Gaon, Raom Gaon. Este mantra te va a ayudar para traer los recuerdos del sueño. Pronto tú recuerdas solo un pedacito,
Te agarras de ese pedacito y sigues y empiezas a pronunciar el mantra relajada. Es importante que este mantra lo pronuncies sintiendo relajación, no tensionada. Si tú tienes mucha ansiedad y mucha tensión por recordar el astral y empiezas a pronunciar el mantra, no te va a funcionar. Tienes que relajarte, soltarte y pronunciar el mantra, pero en un estado de tranquilidad y relajación, y vas a ver que tiene muy buenos resultados. Jonathan nos dice gracias por la conferencia. Bueno, gracias a Jonathan por estar con nosotros. Verónica dice, Jenny, los exámenes como radiografías, otra donde le inyecta yodo, ecografías, etcétera, si ya se está trabajando en el arcano, ¿es dañino? ¿No se debe hacer? Mira, Verónica, no sé qué tan dañino puede hacer, ¿sí? Pero hay que mirar, es la necesidad, ¿no? Si realmente es algo que es de vida o muerte, que digamos que lo necesitamos urgente para nuestra salud y que pues es necesario, pues posiblemente pues tengamos que hacerlo. De pronto digamos que si esa radiación genera algún daño, no sé qué tan grave pueda llegar a ser, pero hay que mirar eso, ¿sí? Si digamos tú tienes una enfermedad muy grave, un cáncer, y te tienen que hacer ese examen, pues te lo tienen que hacer, ¿no? ¿Sí? Porque tú tienes que buscar llegar eso te va a ayudar a tu salud de alguna otra forma. Si ya es algo que podrías omitir, que no es tan necesario, tan urgente, pues omitirlo. Pero ya tendríamos que averiguar exactamente cuáles serían esos daños, ¿no? Ingrid dice, Jenny, muy agradecida de toda su labor. Saludos desde Chile. Bueno, un saludo para Ingrid en Chile. José Edgar nos dice, muchas gracias por su conferencia. Dios les bendiga siempre y en cualquier lugar en que se encuentren. Muchas gracias, José Edgar. Gracias a todos por estar con nosotros. Invitados cordialmente entonces a la próxima conferencia de este ciclo, el jueves a las 6 p.m., práctica para el desdoblamiento astral del Saltico. Recuerden que el viernes vamos a hacer esta práctica de meditación y koanes guiada. Si les quedó alguna duda, si quieren profundizar más sobre ese tema, el viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia, haremos la práctica guiada de meditación y koanes para que sigamos profundizando. Y bueno, mañana miércoles también hay conferencia a las 4 y a las 6 de la tarde para que se conecten con nosotros. Que tengan una feliz noche.